Hermanos, ustedes se dieron cuenta que ayer hice algo que voy a tratar de hacer todos estos días, y es conectar Isaías con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay muchos pasajes de Isaías que se utilizan para corroborar que lo que Cristo hizo, lo que Cristo vivía, estaba prácticamente profetizado. Jesús fue un cumplidor de profecías. Jesús cumplió lo que estaba escrito. Y entonces ayer utilizamos prácticamente el capítulo 61 de Isaías para mostrar un poquito de lo que era la misión del Mesías en cuanto a su contacto con los seres humanos. Cristo, cuando se hizo como nosotros, cuando habitó entre nosotros, cuando fuimos testigos de su gloria, Cristo vino a hablar nuestro idioma, a caminar en nuestro camino. Se hizo carne, y eso significa que Cristo, dejando su trono, vino para hablarnos en nuestro idioma, para que podamos entender el amor de Dios, pero hablándonos en nuestro nivel, en nuestro idioma. El punto es que nos habló en nuestro idioma siendo Dios. Bajó a nuestro nivel. Más que eso, dejó su trono. ¿Ustedes recuerdan ese himno precioso que dice: tú dejaste tu trono y corona por mí? ¿Para venir a dónde? ¿A nacer dónde? En Belén, en un pesebre. Vivió en un pueblito llamado Nazaret. Ahí se crió. Ese pueblito tenía mala fama. ¿Algo bueno podría salir de Nazaret? No. Entonces, Cristo entendió nuestro idioma. Cristo se hizo uno como nosotros para poder hablarnos del inmenso amor de su Padre. Y eso es lo que quise mencionar cuando abrimos Isaías capítulo 61. Cristo fue una bendición para nosotros, se interconectó, se relacionó con nosotros los seres humanos. Si Él tuviese que nacer en este momento, posiblemente Cristo utilizaría pantalones, ¿sí o no? ¿Ya? Nos hablaría, tal vez acá todos hablamos el idioma inglés, ¿verdad? O casi todos, yo no. ¿Ya? Pero nos hablaría en nuestro idioma. Cristo es el contemporáneo, el que se adapta para que nosotros podamos entender su mensaje de amor. Entonces, de la misma manera, nosotros necesitamos aprender de esa capacidad de Cristo de adaptarse, de poder ubicarse entre nosotros, para que nosotros también podamos llegar a la gente de nuestro tiempo. Jesús, evidentemente, yo si tuviese que decir, Jesús estudió al mundo, Jesús conoció los usos y costumbres del mundo, Jesús tuvo que aprender todo esto de nosotros para poder explicarnos de una manera clara el mensaje de salvación. El apóstol Pablo utiliza algunos textos también donde él dice, él aprendió de Jesús, ya, él dice que se hizo de todo con tal de alcanzar a alguno. Al judío se hizo judío, al griego se hizo griego, ya al que está sin ley como que no tuviese ley, pero no es que no tenga ley, pero se hizo para poder llegar en un mismo idioma a esas personas, que ellos puedan conocer y entender. Entonces, lo mismo sucede con Isaías. Isaías describe algunas cosas importantísimas de la misión de Cristo Jesús. Otro pasaje de Isaías que me interesa y que quiero compartir con ustedes está en el capítulo 1 de Isaías. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al capítulo 1 de Isaías. Allí en el capítulo 1, el Señor, a través de Isaías, nos habla acerca de algo que ustedes y yo vivimos todo el tiempo. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 1, verso 16. Lean conmigo, dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad
de vuestras obras de delante de mis ojos. Por favor, dejad de hacer lo malo. Ese es el mensaje que Isaías nos está dando, que Dios a través de Isaías nos está dando. Miren el verso 4 del capítulo 1. ¿Por qué está diciendo esto el Señor? ¿Por qué está diciendo esto? Dice el capítulo 4, el verso 4 del capítulo 1, dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Y este superlativo que aparece ahora es terrible. Dice: generación de malignos. Y duele la siguiente frase, duele. Dice: hijos depravados. Esto es fuerte. Este mensaje de Isaías es muy fuerte. Recuerden, Isaías va a presentar la misión, la obra del Mesías. Isaías va a presentar el sacrificio del Mesías. Isaías va a presentar el nacimiento del Mesías, el propósito, el nacimiento de Jesucristo. Pero la descripción de la situación, del contexto, de la realidad humana que vivimos, es que el Cristo, el Mesías, viene, se introduce, entra a un mundo que está completamente deteriorado, desgraciado, un mundo completamente caído en oscuridad. Este es el punto. Este es el punto. El pecado ha abarcado todo y lo ha destruido todo. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Y cuál fue la razón por la cual es gente pecadora? Por la cual es un pueblo cargado de maldad, por la cual es una generación de malignos y por la cual son hijos depravados. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Qué dice? Dejaron a Jehová. Y ahí está. Si ustedes quieren entender lo que significa el concepto de pecado en su total plenitud, concepto de pecado en su total plenitud, el pecado no es otra cosa que haber dejado a Dios. El pecado del ser humano es vivir alejado de Dios. El pecado significa una separación, una ruptura con Dios. El pecado significa una total, ¿cómo se llama? Un total alejamiento de Dios. Y eso es lo que sucedió en Edén. En Génesis 3, ¿qué tenemos? Al hombre dudando de Dios, desconfiando de Dios, el hombre dudando de Dios para hacerle caso al verdadero desgraciado, al verdadero demonio, para hacerle caso, dudando de Dios. Y el hombre se separa. El pecado produce separación entre Dios y el hombre. Dios nunca se quiso separar del hombre. Es el hombre el que decidió mental, racional, consciente, voluntariamente decidió alejarse de Dios. El hombre, en todo esto del pecado, en todo esto de lo que es justicia, en todo esto de lo que es el hombre va a recibir las consecuencias de su pecado, porque la paga del pecado es muerte. En todo esto, Jehová, Dios, Elohim, Adonai, El Shaddai, es inocente. Dios es inocente. El hombre se aleja voluntariamente de Dios. Y el hombre, con el ADN con el cual fue hecho, perfecto, lleno de amor, lleno de sanidad. ¿Cómo es posible? Ese es el misterio.
¿Cómo es posible que un ser perfecto, creado perfecto como Lucifer, y un Adán perfecto, creado perfecto, una Eva creadas perfectas, cómo es posible que hayan decidido voluntariamente alejarse de Dios? ¿Cómo es posible? Es posible porque Dios no creó robots. Dios creó seres humanos y ángeles con libertad. Dentro del ADN de Dios, que es el amor, la libertad es clave, elemental. A Dios se lo adora voluntariamente, utilizando tu libertad. Cuando Dios crea al hombre perfecto, le da libertad para que el hombre adore. Nada hubo en Dios que haya provocado la rebelión de Lucifer. Nada. Dios jamás provocó a Lucifer en nada. Por eso el nacimiento del pecado, la introducción del pecado en el cielo, es un misterio que no podemos explicar. Y de paso, si el pecado tuviese explicación, entonces tendría razón de ser. Y si el pecado tendría razón de ser, entonces no sería pecado, porque estaría justificado. Yo la maté porque no me gustaba. Si el pecado tuviese explicación, mata lo que quieras, haz lo que quieras. No es así. El pecado es un misterio. Por lo tanto, Cristo, cuando deja su trono, viene a este mundo oscuro de pecado. Caímos voluntariamente. Sí, tú puedes decir: Satanás me engañó y yo comí. O puedes tratar de justificarte: la mujer que tú creaste me engañó y yo comí. No, no. Esta fue una decisión. Dudaron de Dios y se alejaron de Dios. Justamente por dudar de Dios es que la salvación tuya y mía, si la perdición fue por dudar, es que la salvación tiene que ser por fe. Por fe. Confiar aunque no veas. Creer aunque no lo veas. Do you understand me, people? Entonces, frente a esta situación, frente a esta desgracia del pecado, porque el pecado trajo consecuencias. El pecado nos trajo consecuencias. Por lo menos 6 consecuencias del pecado para que las puedan memorizar. Número 1, nos separa de Dios. El pecado nos separó de Dios. Segunda consecuencia, el pecado nos hace delincuentes, nos convertimos en culpables, somos delincuentes, no somos inocentes. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nos convertimos en hijos de ira y por lo tanto enemigos ¿de quién? De Dios. El pecado nos hizo delincuentes. La tercera consecuencia del pecado, el que es pecado nos esclaviza. Satanás se hace príncipe de este mundo al engañar a nuestros primeros padres. El príncipe de este mundo era Adán. Adán era el representante de este mundo. A él el Señor le entrega la mayordomía de este mundo. Pero Adán al ceder, Adán al dudar de Dios, ahora Satanás, que lo ha hecho caer, ahora Satanás se autodeclara príncipe de este mundo. Y entonces, ¿qué pasa? Todos los seres humanos somos reos, somos esclavos, estamos secuestrados por el padre de las tinieblas, por Lucifer. Por eso alguna vez Jesús dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Entonces el pecado nos separa. Entonces el pecado nos hace culpables, somos delincuentes. Entonces el pecado ahora nos esclavizamos, estamos secuestrados por el desgraciado de Lucifer y sus malditos ángeles.
¿Sabes cuál es la cuarta consecuencia del pecado? Es que encima de todo eso, el pecado nos mancha, estamos manchados. Toda la raza humana, cada niño, cada persona que nació desde Adán, nace en pecado. La mancha de tu pecado permanece para siempre. Manchados. Wow, terrible. ¿Sabes? Una quinta consecuencia del pecado. Una quinta consecuencia del pecado es que el pecado, como ya nacemos separados, como ya somos culpables delincuentes, como ya estamos secuestrados por ese maldito enemigo, el demonio, como ya estamos manchados, el pecado, ¿qué produce? ¿Qué produce el pecado? La mayor desgracia del ser humano, que fue creado para ser eterno. Ahora el pecado te mata. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Yo te pregunto, ¿hay vida lejos de Dios? ¿Qué hay lejos de Dios? Muerte. 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 Y la sexta consecuencia del maldito pecado, hay mucho más, pero solamente estoy resumiendo. La sexta consecuencia es que el pecado nos hace impotentes, insuficientes para salvarnos a nosotros mismos. Insuficiente para salvarnos a nosotros mismos. Bien, tiene la historia de la Torre de Babel. El hombre se quiere salvar a sí mismo. Salvarte a ti mismo, mira, es imposible. Es imposible. Aunque quieras pagar. Hay algunos cristianos hoy que no han entendido la gracia de Cristo, no han entendido la gracia de Dios, y todavía viven dentro de la fe queriendo pagar su salvación. Mira, te vas a morir, vas a estirar la pata y jamás vas a poder pagar con obras la salvación, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Do you understand me, people? Entonces, ya te mencioné 6 consecuencias del pecado. Y a Isaías resume nuestra condición de la siguiente manera. Verso 16. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Ese es el deseo de Dios. Dice, buscad el juicio. O sea, no hay forma de que tú puedas ser equilibrado si tú no te pegas, si no vuelves a Dios. Tú tienes que volver a Dios, porque no hay equilibrio, no hay equilibrio. Nadie. Pueden haber muchas personas morales, pueden haber muchas personas de buena conducta que nos rodeen, pueden haber personas, vecinos muy buenos, pero sin Dios la regeneración en ellos está completa, no existe, es incompleta, es inexistente. La moral no te salva. La moral no salva. La actitud positiva no salva. Hay un solo camino de salvación. His name is Jesus. Y eso es lo que el mundo tiene que entender. Por eso la good news, la buena nueva, tiene que ser comunicada. El mundo tiene que saber que hay un camino de salvación. Hay un solo nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Yo no puedo colocar otras etiquetas. El nombre es Cristo y es claro, clarín, clarinete. No hay vuelta. El mundo debe conocer, y esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Entonces dice la palabra, dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia. Estos ya son los resultados de vivir justicia dentro de ti. Dice, haced justicia al huérfano, amparar a la viuda. O sea, el efecto de vivir en Dios es que tu relación con los seres humanos con los que convivimos diariamente será un reflejo de tu relación de dependencia absoluta y completa de Dios. De Dios. Cuando una persona maltrata a otra persona, cuando una persona
tiene pensamientos negativos contra otra persona, es porque está lejos de Dios. Entiéndelo, entiéndelo. Dios produce armonía. Dios produce concertación. Satanás produce división, tensión. Dice el apóstol Santiago que donde hay celos amargos, contención, allí esa sabiduría, ¿qué es? Terrenal, animal y diabólica. No puede ser que hay matrimonios de 30, de 20, 15 años que no vivan en armonía. ¿Bajo qué sabiduría están viviendo? ¿Qué están expresando esos matrimonios? No podemos haber familias discutiendo unos con otros o peleados, o que yo no me hablo con tal o cual persona, o hermanos dentro de la fe que están distanciados hace años, pero adoran al mismo Dios. Distanciaditos nomás. Dejad de hacer lo malo. Para con eso. Stop with this. ¿Lo dije bien? No, porque aquí tengo jovencitos también. Que papá, que mamá, que no me entiende, que esto y lo otro. What's up, man? What is your problem, bro? Are you crazy? Stop with this. Empieza a dejar que Cristo trabaje en tu corazón. Cuando Cristo está en el corazón, hay armonía. Nos tratamos bien. Podemos no estar de acuerdo en algunos puntos porque cada persona tiene su punto de vista, pero no estamos mal los unos con los otros, porque el Señor nos ha dicho que cuando nos amemos los unos a los otros, el mundo podrá conocer quiénes somos nosotros. Y ahora dice el Señor, y venid luego, dice el Señor, dice Jehová, y pongámonos, ¿cómo? A cuenta. Cuando dice pongámonos a cuenta, está diciendo el Señor, conversemos, dialoguemos. Déjenme, dice el Señor, ayudarles a explicarles cuál es mi voluntad, cuál es mi propósito para ustedes y cómo yo quiero que ustedes se alineen sobre mi propósito. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe que tenemos. No dice tendremos, no está hablando en futuro, tampoco dice pasado, está hablando en el presente, en el hoy. ¿Qué tendremos? Paz. Paz para ¿con quién? Con Dios. ¿Cuál es el medio para obtener esa paz? Jesucristo. Jesucristo es el medio. No hay otro medio. No tienes paz teniendo muchos dólares en tus ahorros. No tienes paz teniendo la casota grandota que tú tienes y que todavía estás endeudado porque no sabes cómo la vas a pagar. No tienes paz porque tienes el carrazo o la lanchota o lo que sea. No hay paz. La única forma de que el ser humano tenga paz es cuando tú vienes y te pones a cuenta con Dios y Él te muestra su propósito y tú empiezas a vivir en armonía con el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra paz, que aquí es shalom, en griego es eirene, la palabra paz tiene una connotación de orden. Orden, cuando dice y estemos a cuenta, es que Dios ordena. ¿Y qué ordena Dios? Dios ordena tus prioridades, Dios ordena tus valores, Dios te coloca en la perspectiva correcta para que tú puedas caminar y puedas ser una persona útil, una bendición para tu papá, para tu mamá, para tu familia, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, una bendición y una bendición para la iglesia de Dios y por ende una bendición para el mundo. El mundo que está lleno de personas disfuncionales, el mundo que está lleno de personas con problemas mentales, necesita de cristianos saludables. Y el Señor nos llama a estar a cuenta con Él. ¿Nos llama a ser perfectos? No. ¿Nos llama a vivir a cuadritos con 100, 800 o 1000 mandamientos que no podemos ni cumplir nosotros mismos? Nos llama a ser simples. Simples. Dos cosas características de lo que un hombre que conoce a Dios puede desarrollar: mansedumbre y humildad.
Así de simple. ¿Cómo, pastor? Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. No. Pero hay algunos de nosotros que somos gallitos, que nos explota rápido y queremos. Amén. Eso no evidencia el poder de Dios en ti. Al contrario, das vergüenza y das la idea de que te falta madurar. ¿Me entiendes? Dios quiere que estemos a cuenta con Él y Él nos ayuda a cambiar. Pero el pecado trastornó nuestra mente. El pecado la trastornó, ya les voy a mostrar. Entonces dice el Señor: venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, miren cómo nos trastornó el pecado, pero hay uno que tiene el poder para cambiar la historia. Dice: si vuestros pecados fuesen como la grana, ¿qué dice ahora? Como la nieve serán, ¿qué? ¿Cómo se logra eso? ¿Quién lo logra? ¿Quién tiene el poder para transformar tu realidad? Ya dice, y si fuesen tus pecados rojos como el carmesí, vendrán a ser como ¿qué? Como blanca lana. Esta es una bendición de Dios. Miren, en Romanos capítulo 3, el apóstol San Pablo nos muestra cómo el pecado afectó. Ya les dije las consecuencias del pecado. Las consecuencias. ¿Recuerdan las consecuencias, no? Nos separamos de 6 consecuencias. Nos separó de Dios. Nos hizo enemigos de Dios, somos culpables. Nos secuestró el demonio. Nos manchó. Nos mató. La paga del pecado es muerte. Y encima nos hizo impotentes. ¿Para qué? Para salvarnos por nosotros mismos. Ahora, ¿cómo afectó el pecado nuestra mente? O ya vimos las consecuencias de la raza humana y de lo que hizo el pecado. Pero ¿cómo afectó el pecado nuestra mente? El apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Dice, capítulo 3, verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, por causa del pecado. Primera consecuencia interna: no hay quien entienda. No hay quien entienda. El pecado afectó nuestra razón. Y tú le puedes hablar. ¿Cuántas personas se cierran completamente? Están en pecado. No entran en razón. No entran en razón. Es imposible. ¿Cuántos padres de familia luchando con sus hijos que no entiende que sigue jugando 3, 4, 5 horas metido ahí jugando? Y tú le hablas, Luchito, por favor, para con eso, hijo. No comen. No comen. Y si comen demasiado. No salen. No se bañan. Un olor en esos cuartos. Ahí están. Y tú les hablas. La dopamina. Están tan adictos a eso. Están ahí. No pueden. Están ahí. Tú ves. Ve a los lugares de juegos. Cómo la gente pierde dinero enviciado. Tú le hablas que entren en razón. No pueden. No pueden. El alcohol. Tú les hablas. No pueden. El cigarrillo. Las drogas. Tú les hablas. No pueden. Tienes que irte nomás a esos lugares donde se están doblando con el fentanilo. Afectó nuestra mente. No hay quien entienda. Miren, afecta tus sentimientos, afecta tu corazón. No hay el almacén, la conciencia, que es el almacén de tus valores, de tus principios y doctrinas, se esfuman, cambia. Estás tan enfermo en razón y en conciencia que ni pensamientos ni sentimientos
positivos pueden salir de ti. Mira lo que dice: no hay quien busque a Dios. Afecta tu mente, ¿no entiendes? Lo peor de todo, tus sentimientos y pensamientos, tus valores, no hay quien busque a Dios. Y tú les hablas, no lo entienden y tampoco quieren buscar a Dios. Pecado. ¿Y cómo se manifiesta externamente? Dice, verso 12: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. ¿Cómo se manifiesta? Razón afectada, conciencia afectada. Miren, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Las acciones todas serán malas. Entonces tú dices, pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo uno puede caer tan bajo? Pierdes honra, pierdes integridad, pierdes respeto por ti mismo, pierdes respeto. El otro día alguien me mandó un video, una niña, una jovencita, con el fentanilo y los efectos del fentanilo, y un grupo que lo rodeaba. La muchacha en medio de la calle, tirándose, doblando. Tú dices, si la madre de esa joven ve ese video, si la abuela ve ese video, si el papá ve ese video, si los hermanos ven ese video y filmaban, hagan algo, doblándose, después se paraba y hacía, y después volvía en medio de la calle. Hasta ese punto nos ha llevado el maldito demonio. Un enemigo ha hecho esto y seguimos siendo reos de esa miseria. Y la pregunta es, ¿hay esperanza? ¿Hay esperanza? Yo no sé, tal vez aquí ustedes conozcan parientes, tengan esto muy fresco en mente, porque saben de gente que ustedes conocen, sobrinos, parientes, que están metidos en tremendos líos. Yo les quiero decir, hay esperanza. Hay esperanza. Y la esperanza es Jesús. No hay otra forma, no hay otra forma de vencer esto, hermanos, no hay otra forma. Yo conozco personas que han estado en extremos de pecado, que hay esperanza. Estoy recordando en este momento a José. José era miembro de la iglesia, bueno, no voy a decir el nombre de la iglesia para que ustedes no me lo identifiquen, pero José era un alcohólico, casado, con hijos, alcohólico, entró en el alcohol, lo podían encontrar en las plazas tirado, debajo de un banco tirado, tapado con algún papel de diario, tapado, alcohólico, completamente alcohólico, imposible. Él ya amanecía tomando y terminaba tomando, perdido, ya estaba, era un caso perdido. Y el cuerpo te pasa factura. Tarde o temprano. Y le pasó factura. Y empezó su hígado a no funcionar. Urgente a la emergencia. Menos mal que cayó en las manos de un médico adventista, cristiano adventista. Y ese médico lo vio. Ya le tuvieron que, ¿cómo le llaman eso? Cuando la persona tiene su cosita aquí porque ya no puede ni ir al baño. Su colostomía ahí, cargando el asunto. Y el médico lo invita a estudiar la Biblia. Y ese hombre, ese alcohólico empedernido, que parecía imposible, empieza a dejar el alcohol, el hábito. Entonces, este es caso perdido, no voy a decir la palabra, caso perdido.
No, no hay casos perdidos para Jesús. Y él empezó a estudiar la Biblia con el doctor. Y empezó a estudiar, y ahora empezó a asistir a la iglesia. Y yo tuve el privilegio de bautizar a José y a su esposa. Al cabo de un tiempo le tuvieron que sacar esto y empezó normal a vivir. Y al cabo de un otro se convirtió en diácono de la iglesia. Él hasta ahora es un diácono que sirve al Señor hasta ahora. Un caso perdido. Un caso perdido, acostumbrado a hacer lo malo. Este otro era un muchacho que le entraba hasta la coca, mujeriego, coquero. Y un día lo invitan a jugar al fútbol con un grupo de amigos. A jugar al fútbol, un grupo de amigos cristianos se empieza a reunir. Oraban para empezar, oraban para terminar. Él terminaba el fútbol y se iba a beber y se iba a coquear. Y de repente ese grupo de amigos, él empieza a notar algo distinto, diferente. Y empiezan a estudiar con ese grupo de amigos la palabra de Dios. Oye, la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Cuando tú quieres cuando Dios dice, siéntate conmigo, te voy a mostrar mi camino, te voy a mostrar la senda de justicia, y el poder de la palabra va cambiando tus intenciones, tus deseos, tus anhelos. Y un día empieza a asistir a la iglesia y empieza a venir con un grupo de amigos que jugaban al fútbol, y al cabo de un tiempo yo estaba bautizando a ese muchacho. Dejó completamente sus vicios para tornarse en un hijo de Dios. Yo te pregunto, ¿se puede o no se puede? ¿Dios tiene poder o no tiene poder? ¿Hay casos perdidos para Dios? No, no hay casos perdidos para Dios. Cuando tú lo dejas alinearte, cuando tú dejas que Dios se ponga cuenta, esa mente enferma vuelve en sí. Ese corazón que no busca a Dios, ahora le busca. Y esas malas acciones, no hay quien haga lo bueno porque todo el mundo hace lo malo. Ahora tú empiezas a cambiar y a hacer lo bueno, porque encontraste a un Salvador. ¿Me estás entendiendo? En la Biblia, y con esto voy a terminar, hay un caso maravilloso de alguien que estaba en pecado. Y ustedes conocen la historia de esta muchachita, la mujer adúltera. ¿Conocen la historia? La mujer adúltera. La mujer adúltera ya estaba teniendo problemas con el marido. Evidentemente ya estaba teniendo problemas con el marido. Y evidentemente ya estaba viviendo una mala vida. No sabemos si tenía hijos o no, pero esta muchacha es el ejemplo de cómo Dios puede restaurar inclusive a las personas que tienen problemas con la lascivia y no saben controlar mentalmente sus deseos sexuales. Ya para ese momento Jesús, cuando Jesús estaba entre nosotros, hablando nuestro propio idioma, contextualizando con nosotros, tratando de ser relevante en su mensaje y contemporáneo con nosotros, Jesús hablaba clarísimo. Con los fariseos Jesús era muy directo. Vean ustedes, con los fariseos Jesús era muy directo. Pero con las personas comunes que no se presentaban como santos, Jesús les tenía una paciencia. Y ya los fariseos estaban cansados de Jesús. Ya querían buscar alguna manera para matar al maestro. Hicieron algo ese día, para confrontar a Jesús. El templo de Jerusalén estaba en construcción. Había muchos materiales de construcción, y ese día Jesús, con todos sus discípulos y la multitud que lo seguía, decidieron ir a que Jesús les enseñe en el atrio de los gentiles. Cada uno agarró su piedrita, se sentó, y Jesús empezó a enseñarles, y seguramente les habló de Isaías, y seguramente les habló del amor, y seguramente les habló de las consecuencias del pecado, y seguramente Jesús les habló de que Él ha venido a otorgar un nuevo camino, un nuevo oasis para aquel pecador cansado. Eso es lo que estaba enseñando Jesús. Pero los fariseos y los saduceos, no contentos con esto, querían de alguna manera confrontar a este milagrero que hablaba demasiado profundo y que estaba ganando mucha gente, y ellos perdiendo a su gente. Entonces decidieron hacer algo. Alguien supo seguramente que esta señora estaba en términos malos con su esposo, y alguien hizo algo.
alguien comunicó que ella estaba seguramente con ese hombre que no era su esposo. Y ellos fueron a ver la privacidad de esa mujer. ¿Hasta qué punto puede llevar el fariseísmo, los conceptos errados de quién es Dios, hasta el punto de convertir a los dirigentes espirituales en miembros del FBI, policías de la iglesia? Imagínate mirando por el agujerito para ver qué es lo que hacía la mujer, y en el momento preciso, ¿cuánto vieron sus mentes morbosas? ¿Cuánto vieron? Y rompieron la puerta y entraron para agarrar a la pecadora, así como estaba, desnuda, y se la llevan como un tacho de basura hasta donde está Jesús. Y Jesús, que está hablando del amor, que está hablando acerca de un camino de salvación, ahora es interrumpido por estos y la tiran delante de él. ¿Para qué? Para poder hacer caer a Jesús con una pregunta. Y le dicen: maestro, esta mujer ha sido hallada en el acto mismo de adulterio. Y les dicen: y Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿No es así, secretario? Y el secretario que estaba ahí sacó la Torá y dijo: inciso A barra 5.6, así mismo es. Ellos creían que se conocían toda la ley. Estaban frente al dueño de la ley. Y entonces le dicen: tú pues, ¿qué dices? Y ahí dice el texto: lo hicieron para hacerlo caer. Esa era la intención. ¿Tenían alguna intención para salvar a esa muchacha? No. ¿Tenían alguna intención para entender su problema y tratar de restaurarla? No. Era una cosa más, un número más, una pulga más, una digna de muerte más. Y la tiran delante, ¿sabes de quién? Qué ignorantes, qué gente tonta. La tiran delante del abogado de los pecadores, porque eso es lo que es Jesús para ti y para mí. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. La tiran y Jesús se pone de pie seguro y le da una vergüenza estar a la altura de estos hipócritas. ¿Y qué hace Jesús? Una vez más contempó con nosotros, contemporaneizó con nosotros. Él se agacha y se pone a la altura de ella. No es pecador, pero se pone a la altura de ella. No la mira, porque hay momentos en que tú no puedes mirar la desnudez de una persona por respeto y por honor. Solamente Jesús se agacha frente a ella y empieza a escribir con el dedo, ¿Qué le escribió? ¿Qué le habrá escrito primero a ella para que ella lo lea? Porque está llorando, porque está angustiada, porque la van a matar. ¿Qué escribió? Miren, en la Biblia hay 3 momentos en que Dios escribe con su dedo: la ley, luego la pared, en el palacio del nieto de Nabucodonosor, de Belsasar, ¿se acuerdan? Mene, mene, tekel uparsin, tu reino ha sido pesado en la balanza de mis mandamientos y ha sido hallado falto. Y ahora está escribiendo los mandatos de amor que Él nos dio, los mandatos, la voluntad de Dios, como Él quiere que nos alineemos con su voluntad. Él empieza a escribir sus mandatos. Y entonces, mientras va escribiendo, vienen y le preguntan de nuevo: oye, te hemos hecho una pregunta, ¿no vas a responder? Y entonces Jesús se pone de pie. Ahora sí se pone de pie con la autoridad de Dios. Si decía sí, lo condenaban. Para defender su predicación de amor, si decía sí, para defender la ley de Moisés, si decía sí, lo condenaban. Si decía no, para ir en contra de la ley y defender su predicación de amor, lo condenaban. Si no decía nada, era un burro. Y si decía algo, tenía algo que decir. Claro que tenía algo que decir. ¿Quién conoce la ley mejor que ellos? Habían fallado.
fallaron, porque nunca se apedreaba a la mujer sola, se lo apedreaba con el amante. ¿Y quién es el que acusaba? El marido. Entonces Jesús podía haber dicho: a ver, ¿quién de ustedes es el amante? ¿Dónde está el amante? El amante. Y Jesús le podría haber dicho, inciso A, barra 5.8. ¿Y no, quién de ustedes es el marido? El que acusa, el marido. No estaba el marido. Otro error. Así que Jesús podría haber ganado él la batalla y haber quedado él perfectamente bien, aunque apedreen a la mujer. Pero Jesús no es así. Jesús es el abogado del pecador. ¿Recuerdan lo que le dijo a Nicodemo? Nico, yo no he venido a condenar al mundo. Yo lo he venido ¿a qué? A salvar. Cuando tú y yo presentemos a Jesús al mundo, no lo presentemos como el condenador. Presentemos a Jesús como el Salvador. Cuando tú presentas a Jesús al mundo como condenador, la gente puede entregarse por miedo. Pero cuando tú lo presentas como Salvador, la gente no puede resistirse al amor de un abogado que va a defenderlo con su propia vida, con su propio sacrificio. Y Jesús se para, y Jesús es Dios. Dice la Biblia, en los últimos versos del capítulo, dice la Biblia que Él conocía la mente de los hombres. Y entonces dice que Jesús les hace la pregunta: amigos, el que de ustedes no tenga pecado, lance la primera piedra. Pero antes, pasen por mi oficina. Y se agachó. Y vino el primer grandulón con su piedrota. Y Jesús le dice: mira, muchacho. Y era viejonazo, peinando canas, este, y sobre todo este, es tu pecado, hijo. ¿Querés que se los cuente? Y iba a condenar y se fue. Next. Este. ¿Querés que se los cuente? No, señor. Next. Y se fue. Oye, hay fariseotes grandotes y hay también fariseitos, porque hasta el más jovencito llegó. Y Jesús le dijo: este es tu pecado. Y él dijo, y tiró su piedrita. ¿Quién era el único que podía tirar la piedra? ¿Quién era el único? Jesús. Interrumpieron su predicación. Casi lo hacen hacer el hazme reír. Y ahí estaba llorando la maldita pecadora, y encima desnuda, sin ropa, tratando de cubrirse con sus cabellos. Interrumpieron a Jesús. Y entonces Jesús viene, agarra las orejas y la jala de las orejas. Y le dice: ¿cuántas veces te he dicho, no peques, no peques, no peques, no peques, no peques, maldita pecadora? Esto no se va a quedar así. Y da media vuelta, agarra la piedrota grandota y la revienta. Muere, maldita pecadora, muere. Y la mató. Y después de matarla, se sopló el sudor, y se dirige a la gente y le dice: venid, hijitos de mi Padre, sigamos hablando del amor de Dios por cada uno de vosotros. ¿Hizo eso Jesús? ¿Lo hizo o no lo hizo? Y entonces, ¿por qué tú y yo lo hacemos? ¿Por qué tú y yo del árbol caído hacemos leña? Piensen en cuántas críticas que hemos puesto. Seres humanos que han caído, que han errado. Y nosotros somos los primeros ¿en qué? En reventarlos una y otra vez. Es mejor caer en los brazos de Jesús que caer en los brazos de los hombres. Dios nos envió a su Hijo para mostrarnos su amor. Y el pecado, más allá de la lista de malas conductas, el pecado es una separación de Dios. Por eso cuando Jesús le dice a ella: vete y no peques más, le está diciendo: vete y no te apartes de mí. Yo soy el blanco, yo soy el objetivo. A mí tienes que apuntar, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A mí, no te apartes de mí. Eso es lo que le dijo. La abrazó, se sacó
la capa, cubrió su desnudez, secó sus lágrimas y la perdonó, la amó. ¿Tú sabes qué? Esa muchachita se unió a Jesús por amor, por amor. Y esa muchacha, cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, entendió lo que significa poner tu vida en armonía con la vida de Dios. La ofrenda de tu amor no la merezco. Estoy postrado aquí, tal como soy. Quiero mi alma derramar para sentir tu paz. Confieso que sin ti me fue muy mal. Yo siempre supe que tú eres Dios bueno. No sé por qué me fui y te dejé. Si tú eres mi verdad, eres un Dios real. Perdóname, Jesús, por mi maldad. Toma mi corazón, haz lo tuyo, Señor. Mi alma no puede más, tú la puedes sanar. Eres bueno, Jesús, tú eres paz y eres luz. Hoy me rindo a tus pies, solo aquí quiero estar. La ofrenda de tu amor no la merezco. Estoy postrado aquí, tal como soy. Quiero mi alma derramar para sentir tu paz. Confieso que sin ti me fue muy mal. Yo siempre supe que tú eres Dios bueno. No sé por qué me fui y te dejé. Si tú eres mi verdad, eres un Dios real. Perdóname, Jesús, por mi maldad. Toma mi corazón, haz lo tuyo, Señor. Mi alma no puede más, tú la puedes sanar. Eres bueno, Jesús, tú eres paz y eres luz. Hoy me rindo a tus pies, solo aquí quiero estar. Toma mi corazón, haz lo tuyo, Señor. Mi alma no puede más, tú la puedes sanar. Eres bueno, Jesús, tú eres paz y eres luz. Hoy me rindo a tus pies, solo aquí quiero estar. Solo aquí quiero estar. Solo aquí quiero estar. A tus pies quiero estar. Nosotros estamos orando por algunas personas que seguramente están aquí y que todavía no han entregado su corazón a Jesús como debe ser.
O sea, si has venido es porque el Espíritu te trajo. Si has escuchado el mensaje es porque el mensaje que Dios tenía para ti. Y si escuchas el llamado es porque es Dios quien te está llamando. Yo quiero saber si esta noche tenemos alguna persona que no es miembro, que no se congrega normalmente aquí, pero que en su corazón ha sentido el deseo y la necesidad de entregarle su vida a Jesús. Yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti y que vayas con esta sencilla oración como bendición a tu casa. Pero tienes que responder al llamado de Dios. Y el llamado de Dios es muy simple. Dame, hijo mío, tu corazón. Ven a mí cansado, agotado, con tus tristezas, con tu dolor, que yo te voy a dar descanso. Él tiene el poder para convertir tu realidad, cambiar tu realidad, transformar tu realidad y llenar tu corazón de paz. Yo sé que hay personas que están aquí, han sido invitadas, y es a ellas a quienes me dirijo en este sencillo llamado. ¿Habría alguna persona que quisiera entregarle su corazón a Jesús esta noche y permitirme orar por ti? Dios Todopoderoso, aquí está el grupo de personas que queremos hacer lo bueno, que queremos ser sanados, que queremos ser luces encendidas, queremos ser de bendición para nuestros hogares, para nuestras familias, para nuestra iglesia y como iglesia para nuestra comunidad. Señor, tu palabra es poderosísima. Cuántas verdades, cuánta profundidad y cuánto amor podemos ver allí. Sin duda, Señor, nos amas tanto, tanto. Abre nuestras mentes para entender ese amor. Ayúdanos a comprender esa dimensión maravillosa. Sé que Pablo dice que excede a todo conocimiento, pero ayúdanos a entender tu amor maravilloso para nunca apartarnos de ti, para nunca alejarnos de ti. Y ahora, Señor, al llenarnos de tu Espíritu y de la paz que solamente tú puedes dar, llévanos a casa con bien para volver mañana, para seguir creciendo, para que tu Espíritu dirija nuestras vidas hacia el camino correcto: amarte, servirte y ser tus discípulos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.